introducción y exposición de lo que si fuera posible, de lo que le planteó en su momento al doctor Rijo, y bueno, sigamos. Bueno, la verdad que yo no soy abogado, pero desde mi óptica, o lo que uno ha escuchado en diversos cursos en la facultad y demás, es que el juez es una persona objetiva e imparcial, que el Estado tiene una parte que es el fiscal, bueno, no se lo voy a decir a usted, y una parte objetiva. Y mi entendimiento es que el juez instructor ha perdido totalmente la objetividad y la parcialidad. En dos sentidos, para colmo. En un eje la ha perdido en cuanto a su rol, porque él va mucho más allá de lo que solicita el fiscal. En el caso puntual por el cual me encuentro detenido, privado de mi libertad en este momento, yo estoy siendo objeto de investigación del año 2000, hace 5 años, así que 2012 aproximadamente, de toda una investigación sobre enriquecimiento ilícito, y justamente cuando termina la pericia, que llevó más de 2 años, o alrededor de 2 años, y la pericia yo entiendo que ha sido muy positiva respecto a que yo no he tenido un enriquecimiento ilícito, el juez, al darse cuenta de esto, cambia la situación y reconvierte, como ha hecho con varias causas, que después querría hacer un comentario al respecto, esto en una cuestión de asociación ilícita. Y bueno, el fiscal había pedido, al ver la pericia, que nos corrieran vista a nosotros para que aclaráramos, a los distintos coimputados, para que aclaráramos los puntos. Yo me encontraba en esa tarea, aún que no me habían corrido vista, para acercarlo al tribunal y colaborar con la investigación. Entonces, en ese punto fue muy por encima de lo que el fiscal estaba solicitando, que es la parte del acusador, y él debiera ser imparcial. Así que ahí me parece que se convirtió en parte y no en juez, y creo que esto no es lo que corresponde a quien debe llevar adelante la tarea de juzgar o de instruir, en este caso, una causa. Y en concreto, si me permite, son 3 cosas puntuales las que él... Le agradezco. 3 cosas puntuales las que están dando vuelta alrededor de esta causa, en el caso mío de asociación ilícita, muchas de las cuales ya están en juicio oral o han sido elevadas a juicio oral, o sea que no tienen que ver. Una de ellas es una compra de auto del Ministerio de Economía, en la cual ninguna de las otras personas que en teoría podían ser parte de la asociación ilícita tiene nada que ver, porque son todos funcionarios, y en el caso mío también, los que nos vamos a defender en esa causa. Entonces, en el caso de mi patrimonio personal, se hace alusión a que estoy lavando $80.000 que incluí en mi patrimonio en el 2009. La verdad que es mentira. Yo cuando en mi primer cargo público, que fue en el 2002, como gerente de presupuesto de ANSES, dije que tenía esos $80.000 a la Oficina Anticorrupción ante la declaración a la Oficina Anticorrupción. O sea que yo no es que en el 2009 remedié en la FIP una situación que no era conocida. No, en el 2002 ya lo había dicho, y cuando el doctor Durañona lo planteó, cuando estaba en una indagatoria uno de los peritos, se quedaron todos como helados, como no, lo habían tenido a la vista todo el tiempo. Esa cuestión. Una testimonial. Perdón, una testimonial. Lo habían tenido a la vista todo el tiempo. Y además, doctor, señor juez, el año 2002 yo tenía 40 años, habían pasado 10 años de convertibilidad, yo había tenido tareas, algunas son públicas y notorias, trabajo en discotecas, organización de eventos durante muchos años. Después había sido gerente general de una empresa, gerente financiero de una empresa de recolección de residuos que tenía el contrato más grande del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y después había ayudado a formar una empresa de recolección de residuos desde cero que tenía el contrato de Gesell y Pinamar. O sea que $80.000, que eran 80.000 pesos, es lo que yo declaré en el 2002 que había ahorrado, y esto es lo que tenía ahorrado, y ahora dicen que eso no lo puede mostrar. Bueno, la verdad que me parece que escapa toda cuestión objetiva plantear eso. En el caso de un departamento que compró mi expareja de ese momento, que no puede demostrar un préstamo con mi hermano. Bueno, ya yo se lo dije también en el juego del doctor Lijo, los contratos tácitos están permitidos en la Argentina, y además entre el hermano del conviviente me parece más que obvio. Lo único relevante era si mi hermano tenía el dinero o no, y había vendido un departamento en la localidad de Martínez por más de esos fondos, que son los que pagó. Y el tercer caso es más llamativo aún, primero porque no es mío, es de Núñez Carmona, y ese caso es un blanqueo
que dice que se blanqueó dinero. En realidad el blanqueo se podían incorporar solo bienes, que fue lo que se incorporó, así que de ninguna manera implicó inyectar dinero líquido en el mercado legal, porque lo que se inyectó fueron bienes. Y además, en el blanqueo, obviamente, como en todo blanqueo, no es necesario demostrar, porque eso es un blanqueo. Sin óbice de esto, el señor Núñez Carmona presentó una declaración pormenorizada del origen de los fondos que había blanqueado, aunque esto está muy por encima de lo que requiere la ley vigente en la Argentina. Él lo hizo dentro del juzgado de instrucción. Así que esto demuestra a las claras que fue solo una voltereta para lograr una detención. Que, si me permite, me voy a referir al final otra vez a esto. En el medio, a mí me gustaría poner algunas cuestiones que a mí me venían haciendo mucho ruido y que realmente yo nunca quise como obstruir o decir recusar al juez. Pero en este momento no me queda más remedio que volver a recordar esas cuestiones. Porque el segundo eje en el cual el doctor Elijo ha sido parcial es en el trato a los imputados o en el trato a los acusados. Él prolijamente ha diseccionado la causa Chicone para hacerme un escarnio a mí y para ocultar o defender a otras partes. Cuestión que queda en total evidencia ahora con este evento que hemos tenido a la luz, que hay uno de los imputados que se presenta como imputado arrepentido y aparentemente, por lo que estamos viendo, está apuntando para un lado que tiene que ver con aquellas personas que fue diseccionada la causa en dos mitades. Nosotros, o acá se conoce Chicone 1, Chicone 2, el objeto procesal es el mismo. Mire, hoy estamos en el debate oral respecto a si yo soy o no soy el dueño de Chicone, mío o a través de un tercero. Y lo que aparentemente ha declarado el indagado protegido es quiénes son los dueños de Chicone. Y son, curiosamente, personas vinculadas a lo que todavía está en instrucción. Esto es una demostración palmaria que el juez diseccionó la causa para ir contra unas personas y proteger a otras. Entonces, esto me parece que también es un segundo eje de pérdida total de objetividad y va a quedar a la luz en pocos días cuando se levante, sin duda, el secreto de sumario. Y esto me gustaría agregarle dos hechos o dos conjuntos de hechos que a nosotros nos llamaron la atención. Cuando la familia Chicone fue llevada al testimonial, el fiscal los había imputado. Después de imputarlos, el juez los recibe en testimonial. En toda una serie de eventos muy curiosos, porque acá venía un abogado a acompañarlos, los testigos no pueden ser acompañados por abogado, y los entraba hasta el despacho del doctor. Ahí había alguna cuestión formal o informal que se había arreglado con la familia Chicone. Tal es así que cuando empiezan las testimoniales de los imputados Chicone, o de los por lo menos señalados por el fiscal Chicone, no se permite el ingreso de mis abogados, ni de ninguna otra parte. Es decir, que vinieron acá a hacer un relato y el juez no les hizo ninguna pregunta. Fue muy incisivo con otros testigos, algunos incluso señalándoles permanentemente que podían ser detenidos por un falso testimonio, y estos vinieron y meramente hicieron un relato. Los abogados recurrieron al colegio de abogados para poner en evidencia esta situación. El colegio de abogados se presentó y el juez igual no dejó entrar abogados a la segunda testimonial, que fue la del señor Renwick. Después, posteriormente, creo que a una de las hijas de Chicone tampoco pudieron los letrados entrar y finalmente al resto sí. Pero ahí ya se había armado una causa, se había trabajado en el armado de la causa con un relato prearmado en el cual participaba un abogado que están todas las fotos en el diario cuando entraba hasta acá. Entonces, fíjese qué curioso, señalados por el fiscal como parte, puestos como testigos por el juez. Después pidieron inclusive ser querellantes, ser parte. El juez los admite como querellantes. Después, cuando se le embarra toda esta situación, los retira de querellantes. Y finalmente los termina imputando y procesando a las mismas personas. Fíjese el derrotero, si esto no es una cuestión armada y una cuestión de al menos protección de algunas personas respecto de otras, al menos de un trato desigualitario de algunas personas respecto de otras. Mucho más curioso es lo que pasó con la testimonial del señor Jorge Brito. Mucho más curioso, por no usar otra palabra. El señor Jorge Brito estaba citado a su testimonial un día viernes a una hora dada y eso era público para que pudieran estar viniendo los abogados. Y resulta que 4 días o 5 días antes el señor Brito vio luz y subió. Vino acá a las 9 de la mañana, estaban todos preparados para recibirlo, le recibieron su declaración testimonial y por supuesto nuestros abogados no estaban. Y por supuesto fue un relato de lo que es el Banco Macro. Nos habló una cuestión
Si usted ve la testimonial, no hay una pregunta, no hay una mención a la causa Chicone. El Banco Macro tiene tantos empleados, tiene tantas sucursales, eso fue la testimonial. Entonces, también eso fue una cuestión, por lo menos, de no imparcialidad. Cambiar la fecha de una testimonial para que no puedan estar los abogados, hacer ese hecho y que termine graciosamente, bueno, para nosotros no es ni un juego ni gracioso, y uso esta palabra específica porque la voy a volver a usar al final de lo que quiero decir. Ni que hablar de lo que fue partir Chicone en Chicone 1 y Chicone 2, ¿no? Donde rápidamente y finalmente, como un hecho de campaña, se logró que comenzara el juicio oral 2 semanas antes de las elecciones. Yo he estado en otras causas y he tenido la posibilidad de hacer una instrucción, pero esto no corresponde, perdón, porque no tiene nada que ver con el doctor Lijo, tiene que ver con el Tribunal Oral. Entonces, bueno, para nosotros está claro que hay un objeto procesal único que se está juzgando en 2 instancias y que además a mí me incorpora en un loop, porque si a mí me va bien o mal abajo, no sé qué va a pasar todavía en la instrucción con lo otro, entonces está la potencialidad de ser juzgado N veces por el mismo hecho, porque también soy imputado en Chicone 2, donde se juzga donde se investiga quién es el dueño y quién puso el dinero. Entonces esto demuestra clara que tenía una unicidad esa causa. Finalmente, el día de la detención fue un hecho también muy complejo. Ni a un niño de 10 años le pueden decir que fueron filtraciones lo que pasaron ese día. Mira, a mí no me molesta en términos personales. Yo estoy acostumbrado a soportar situaciones. Pero sí me molesta que se le tome el pelo o que se induzca a la población a pensar una u otra cosa y que se usen las instituciones para objetivos distintos a las que tienen que tener. Mi detención fue solamente mostrar un trofeo de casa. Porque si a mí me hubieran llamado a indagatoria, yo hubiera venido. Como lo vengo haciendo hace más de 5 años. Siendo vicepresidente, vine indagatoria, no interpuse nada, no dije nada, vine, contesté todas las preguntas que me hicieron, y esa conducta la he sostenido en el tiempo en forma permanente. Es más, en algún momento yo pedí permiso para salir de vacaciones, me fueron otorgadas por la Cámara, no por el juez. Obviamente volví antes del momento que había sido permitido mi viaje, y mi situación de arraigo acá es permanente. Yo he tenido un puesto muy importante como para estar escapándome. Es una cuestión que no voy a hacer de ninguna manera. Sumado en este momento al hecho de que voy a ser padre en la Argentina. Así que mi situación de arraigo es total, no hay ninguna posibilidad que yo no enfrente las situaciones que se me ponen y que no esté acá prestándome cada vez a colaborar o a dar al menos mi versión. Será colaborativa o no, pero va a ser así. El otro eje que tiene esta tesis es que yo podría influir o trabar a través del poder residual que tengo la investigación. Acá también hay cuestiones objetivas y subjetivas. Desde el punto de vista objetivo, el juez ya tiene toda la prueba. Yo no puedo cambiar nada que él tenga en su despacho. Acá estamos, yo lo que no quiero es desviar también lo que es la acusación. No, yo no estoy hablando de la excarcelación. Yo estoy hablando de... si vamos a tratar de saber todo lo mismo. No, yo estoy hablando de los motivos que me llevan a ver que él no es imparcial. Está su fundamento cuando ordena su detención. Bueno, de ninguna manera yo tengo forma de trabarla, no tengo ningún poder residual, esa es una cuestión medieval que no sé dónde la saca, y además otra vez muestra que no hay imparcialidad, porque hay personas que tienen cargos públicos que están siendo investigadas, tienen mucho más poder que yo y no son detenidas. Entonces esto muestra que hay un uso diferencial de la letra y el espíritu de la ley y las normas que vienen atrás en todos casos. Eso demuestra que o hay algunos que tendrían que estar detenidos o hay algunos que no tendrían que estar detenidos. En mi caso no tengo ninguna chance ni ninguna forma de trabar la justicia o de usar un poder residual que no poseo. Yo no tengo ni custodia del día 11 de diciembre de 2015. No he podido avanzar en el trámite de la pensión que me corresponde por haber terminado porque no tengo cómo hacerlo. He pedido un amparo en la justicia que lleva más de 9 meses, porque ya es un desamparo, y así que no tengo ningún poder para hacer ninguna cuestión en el ordenamiento de la República Argentina hoy.
Y entonces para culminar lo que fue el día, el juez, que es quien dirige el proceso, quien dirigió la detención, no hubo ninguna filtración, doctor. Esto fue una cuestión armada. Cuando llegaron a mi casa, estaban filmando desde el momento que entraron. Yo les dije, no hace falta que filmen, yo soy vudú, sea que vienen, me voy a entregar. Dijeron, no, esto es una orden. Entraron a mi casa, hicimos los papeles. Imagínense cómo fue que la impresora de ellos no andaba, y yo les dije, vengan a imprimirlo en la mía. Lo imprimimos, pusieron el pendrive, lo imprimieron en mi máquina. Ninguna cuestión que sea oponerme a nada de lo que estaba sucediendo. Y curiosamente, cuando termina, me esposan, cosa que era razonable, pero ponen a 2 personas de prefectura al costado, me sacan una foto contra mi biblioteca, lo que era un trofeo de caza, la cabeza de un elefante o un ciervo, del animal que quieran, para mandarla a los diarios, porque los diarios pusieron fuente oficial. Los diarios tuvieron el cuidado de poner fuente oficial. Y a mí me da también cosa, desde el punto de vista institucional, que sean las 2 personas que están al costado las que puedan terminar pagando el pato. Porque había alguien que dirigía esa situación y que permanentemente, no menos de 8 veces, recibió órdenes por teléfono, inclusive de la foto. Entonces, eso es algo que alguien diseñó y previó, y yo tengo que pensar que es el director del proceso. Porque, o en algún otro lado, pero alguien lo diseñó y lo previó, y eso también me lleva a solicitar la recusación. Y todo esto tiene un final infeliz, que es cuando vengo a tener la indagatoria, que ya vengo detenido a tener la indagatoria. Por supuesto, el juez no estuvo durante la indagatoria, fueron los secretarios los que estuvieron. Cuando terminaron la indagatoria, cuando terminé yo de decir lo que quise decir, salieron, le llevaron al juez el escrito, entró el juez con el escrito en la mano y dijo, bueno, esto me parece razonable. Yo no sé qué tiene que decir él, si es razonable o no lo que yo digo, dirá si es legal o ilegal en otro momento. Pero ya con ese tono, digamos, de semi-informalidad, se sentó y me dijo, mirá, a mí no me quedaba otra alternativa. Y yo le dije, por favor, no me digas más nada. No me digas más nada. A mí no me queda otra alternativa. Textual, hay por lo menos 6 testigos. Y después de decir eso, dice, no, yo te iba a decir, cambiaron la regla del juego. Y yo le dije, para mí esto no es un juego. De ninguna manera es un juego. Y después cuando me llevaban en el camioncito me quedé pensando, la Constitución no cambió, las leyes no cambiaron, ¿cuál es el juego que juega el juez? Y bueno, recapitulando todo lo anterior que le explicaba respecto a su parcialidad, respecto a cómo llevar adelante y su parcialidad respecto a distintos acusados o imputados o lo que fuera. Así que yo por todo esto creo que lamentablemente no una cuestión tan importante como es impartir justicia no está en condiciones de hacerlo porque realmente ha actuado con demasiada parcialidad, con demasiada sesgo en su toma de decisiones. Quiero agregar 2 cositas y después el doctor Bisbal va a exponer, pero más allá de lo que él dijo de las declaraciones testimoniales a las cuales nosotros no pudimos acudir. Quiero decir que nosotros veníamos acudiendo a testimoniales hace 2 años atrás de esta causa, más o menos acudimos a 60 testimoniales o 65 testimoniales, nunca tuvimos ningún problema. Cuando son las declaraciones testimoniales del señor Nicolás Chicone, del señor Guillermo Renwick y de la señora Olga Chicone, no nos permiten, como lo explicó él. Pero quiero agregar que esas declaraciones testimoniales no fueron subidas al sistema, fueron subidas al sistema después que nos dieron copia a nosotros. Lo mismo ocurrió con la declaración del señor juez Quebrito, que como él dijo, estaba citada, pongámosle para el viernes 7, para el viernes 14 y la tomaron el viernes 7 sin avisarnos a nosotros. También lo mismo ocurrió con esa declaración que la suben justamente el viernes 14 durante la noche al sistema. Entonces, evidentemente, no hay una imparcialidad. No, hay una imparcialidad. No hay una imparcialidad. No hay una imparcialidad. Me parece que el juez no está siendo objetivo con la investigación que está llevando a cabo a él en esta causa y las otras 6 causas que tenemos. Porque tenemos la causa de Formosa, la causa, no le voy a decir los números para no aburrirlos, pero la causa de Formosa, la causa del Partido de la Costa, la causa de Viáticos, la causa del DNI y la causa 12777, que sí la había nombrado, del 2016, que es Chicone 2. Entonces, no estamos sometidos solamente a esta causa que es la 1999. Tenemos muchas causas. Y si este juez ha demostrado una no objetividad en el tratamiento que se le hizo para de la noche a la mañana detenerlo de manera injustificada, tenemos muchos y
la verdad que fundados motivos para que en las otras causas estemos en riesgo. Solo eso quería agregar. Y una cosa más, porque no hay muchos diarios en la prisión, pero algunos llegan. Yo sé lo que es estar sometido a la presión mediática, así que puedo entender algunas cuestiones. Lo que no puedo entender es que se use la detención de una persona para tapar los problemas propios. La presión mediática es algo espantoso, es muy fuerte. Yo no sé si es cierto o mentira, porque un montón de cosas podrán ser mentira, como nos pasa a las personas públicas. Es una presión muy difícil de manejar, es una presión que a veces saca de la ecuanimidad para poder llevar la vida personal y llevar la gestión, pero en el caso mío yo nunca usé como excusa eso para jorobar a nadie y menos para detener a nadie. Y esto tiene mucho olor a tratar de tapar la presión mediática con un hecho mediático más rimbombante y con supuestas filtraciones que no son tales. Yo lo puedo entender eso también. Yo una cosita, pero fuera del sí. Yo como juez siempre permitía a los testigos acompañarse a abogados. ¿Verdad? Sí. El juzgado 2, cuando yo era juez, claro. No participar, pero sí que lo acompaño. Me parece que es una... que inclusive es por los abogados mismos. Si un testigo va a hablar con un abogado porque su abogado no lo va a acompañar, no que participe, pero sí que participen los abogados de la defensa, eso es obvio. Claro, ahora que un testigo vaya a decir ¿por qué no? ¿Dónde está prohibido que el abogado no pueda acompañar a un testigo? No, está bien. Yo creo que lo más grave es que no nos dejen entrar. Eso es otra cosa. Pero yo digo, el testigo es un abogado, con su abogado de confianza, porque va a ser una escritura, ¿va a ser esto? No va a ir a acompañar a una... Lo extraño es que no era el abogado de confianza. Claro, no era lo cambiaron para eso. No era el abogado que estaba presente, no era el abogado de confianza. No era ni siquiera un abogado penalista. Bien. Sí, me acuerdo de las fotos. Sí. Voy a fundar, a ver, nos corresponde a los letrados fundamentar los pedidos que formulan los imputados en un proceso penal de acuerdo y adecuarlos a las normas jurídicas. La realidad es que el planteo de recusación se funda en los artículos 59 y 60 del Código Procesal, 26 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 8.12 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 10 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Entiendo que la recusación planteada tiene tres ejes, ¿sí? Uno que tiene que ver con la fase objetiva de relación juzgador-imputado. Como ya señaló nuestro máximo tribunal, el presidente Llerena, las recusaciones por temor de parcialidad no tienen que ver con causales que deban comprobarse objetivamente, como cuando un juez anticipó públicamente una opinión respecto al proceso que está interviniendo, o bien si fue testigo de los hechos. Las cuestiones de temor de parcialidad tienen que ver si la persona que está realizando o llevando adelante ese proceso reúne en sí mismo, por cuestiones objetivas, el temor de parcialidad que genera en el imputado, que aquel pueda tomar decisiones que lo afecten subjetivamente. ¿A qué me refiero con esto? Una cuestión es aquellas circunstancias que señaló el señor Amado Boudou en su indagatoria, que fueron claras y concretas y que tienen que ver con piezas procesales concretas. Cuando él habla de que el magistrado perdió objetividad al haber asumido el rol de parte en el proceso, tiene que ver con que existieron dos requerimientos de instrucción allá por el año 2012, si mal no recuerdo, uno fue en abril y otro fue en junio, en la cual el Ministerio Público Fiscal, en su rol de acusador, señaló y circunscribió el objeto procesal de esta causa, una cuestión de enriquecimiento ilícito, y sugirió determinadas medidas de pruebas. En el segundo requerimiento amplió a otros imputados la misma tipificación legal. Entre ese acto procesal y estas pericias contables, por las cuales nuevamente se corre vista al Ministerio Público Fiscal, inclusive a la Oficina Anticorrupción, que está como querellante, el Ministerio Público Fiscal no amplía su requerimiento básico de instrucción, sino que sugiere que sea convocado el licenciado Boudou y los otros imputados a realizar manifestaciones en relación al contenido de las pericias contables. En ningún momento, como rol acusador, pretendió ampliar la base fáctica del proceso, ampliarlo a otras causas, pretender que se unifiquen con otras causas, y mucho menos pidió su detención, ni siquiera su declaración indagatoria. Por este motivo, que tiene que ver con la fase subjetiva, que le genera un temor de parcialidad al licenciado Amado Boudou, está comprobada con elementos fácticos de la causa y piezas procesales concretas en este proceso, más allá de todos esos procesos conexos que fueron señalados por el doctor Durañón y el licenciado Amado Boudou, en la que se ocurrieron innumerables irregularidades. Porque coincido, es absolutamente normal que un testigo sea acompañado por un abogado, puede ser acompañado por un pariente, por un familiar, hasta por un hijo, hasta concurrir al magistrado que debe declarar. Lo que es realmente sorprendente es que se fije una fecha para tomar una audiencia testimonial
y que luego sea sustituida y que las piezas no sean subidas al sistema en la fecha que corresponde, sino escondiéndolas una semana más. Pero más allá de eso, y como señaló el licenciado Boudou, existe otra cuestión, y ya no voy a avanzar en las sospechas que se le generan a él respecto a por qué tomó esta decisión, por una cuestión personal que afecta seguramente a su investidura. Innegablemente afecta a su investidura. De ahí que se le genere el temor de que esta decisión tuvo más que ver con un contexto histórico que excede absolutamente a su relación como sujeto del proceso. Pero sí ha ocurrido algo que es significativo. El licenciado Boudou denuncia, porque en definitiva está denunciando a la Comisión de Delito de Acción Pública en el momento de su indagatoria, denuncia que fue obligado a ser sometido a fotografías que fueron obtenidas en su domicilio, que es un ámbito de protección especial de su privacidad, en el cual nuestra propia Constitución establece que una ley establecerá bajo qué condiciones y qué motivos. Esa ley no es otra que es el Código de Procedimientos Penal, en el cual la orden fundada del magistrado instructor fue proceder al allanamiento para proceder a su detención para notificarlo de realización de una audiencia en su tribunal y hacerlo comparecer compulsivamente. Más allá si esa decisión fue arbitraria o no, que sea cuestión de objeto de tratamiento en el momento del planteo de excarcelación, lo que resulta obvio es que ordenar a firmar o no ordenar a firmar, todo lo que ocurrió en ese proceso estaba bajo su dirección. Nadie autorizó a que esas fotografías fueran exhibidas en un momento tan grave como la aparición. Olvidemos que el señor Boudou fue vicepresidente de la Nación, porque hoy es un ciudadano común. Esto le puede pasar a usted, me puede pasar a mí, o cualquiera de los que están en esta sala. Si nos ordenan detener, al único efecto que pueden ingresar a nuestro domicilio es a detenernos, no a obtener fotografías y difundirlas públicamente. Ya han existido precedentes como este. Ocurrió uno claramente por el cual inclusive fue procesado y elevado a juicio todo el directorio de Crónica Digital por la exhibición de las fotografías de la muerte de la modelo Jazmín de Gracia. ¿Qué ocurrió en ese proceso? Algo muy similar a este, con una gran diferencia. Allí las fotografías fueron sustraídas de la Policía Federal. Sin embargo, el magistrado instructor, ni bien tomó conocimiento de esos hechos, ordenó investigar, mandó allanar y secuestró todos los teléfonos en forma inmediata. ¿Qué ocurrió en este proceso? El licenciado Boudou denuncia esta circunstancia en indagatoria, día viernes. Día sábado, Clarín publica tapa del diario que esa fuente es de uso oficial. Día domingo, varios periodistas se comunicaron para decirnos, nosotros no tuve nada que ver, a mí me las mandaron. Sí. Día lunes, 3 días después, ninguna medida se adoptó, ninguna. ¿A quién estaban encubriendo? ¿Y por qué? ¿Se estaba encubriendo él mismo? ¿Estaba descubriendo a alguien superior? ¿Estaba descubriendo a alguien del Ministerio de Seguridad? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que llegamos a las 12 del mediodía y advirtiendo que nadie hacía nada, nos vimos obligados, por instrucciones del licenciado Boudou, a presentar una denuncia. No solo por los incumplimientos de los deberes funcionarios públicos que habrían incurrido quienes obtuvieron esas fotografías, sino porque existe claramente una omisión de denunciar un delito de acción pública, que fue evidente, público y notorio. Ante estas circunstancias, en las cuales, aclaro, nosotros no denunciamos al magistrado instructor, sí hubo un particular que realizó por sí una denuncia aparte, que sí denunció al magistrado instructor. Lo cierto es que, en este contexto, en el cual se ha producido un grave daño a la imagen del licenciado Boudou, que fue replicada en todos los medios mundiales, porque no nos olvidemos, es un ciudadano común, pero fue vicepresidente de la Nación. Ese daño enorme a su imagen, ¿podemos creer que fue una filtración? Filtrarse significa una gota que se escapa, un acto infiel por alguien de parte del proceso, una fotografía tomada frente a una biblioteca, impostada, como si hubiese sido una persona que tuvieron que correrla por los 7 continentes para atraparla. ¿Es una filtración? Evidentemente no. ¿Por qué se encubrió todos esos hechos hasta esta fecha? Lo desconocemos, pero claramente hay una responsabilidad funcional del magistrado instructor como director del proceso que no escapa inclusive de la esfera civil. Podrá ser que no sea legitimado en ese proceso penal, tal vez sí, podrá ser que no sea objeto de una condena penal porque tal vez nada tuvo que ver, pero claramente tiene una responsabilidad civil, simplemente por ser el director del proceso en un eventual reclamo que realice el licenciado Boudou contra el Estado Nacional. En esas condiciones, y como dice nuestro fallo, el fallo de nuestro máximo tribunal, Llerena en el considerando 13, ¿es presumible que este magistrado instructor no se vea atentado a tomar decisiones desfavorables para con el licenciado Boudou en lo sucesivo, habiendo tenido responsabilidad en un hecho concreto ocurrido bajo su jurisdicción? ¿Es posible admitir que el licenciado Boudou no tenga un temor de pérdida de parcialidad, como señala nuestro fallo de Llerena? No es necesario demostrar que objetivamente existieron causales que demuestren esa pérdida de imparcialidad.
Lo que es necesario demostrar es que ese temor esté fundado en circunstancias objetivas. Entiendo que con todas las circunstancias aquí expresadas está más que demostrado que el doctor Lijo, contra quien no tenemos ningún tipo de resentimiento personal, de ninguna naturaleza, y como bien señor licenciado Vudú, lamenta mucho los embates que hoy está sufriendo él y su familia, porque él también los sufrió. Pero eso no nos permite a nosotros soslayar que existe una evidente pérdida de parcialidad por hechos objetivos que inclusive van a fundamentar un reclamo posterior contra el Estado producto de su actividad funcional, que tiene que ver con la publicación de estas imágenes, que jamás debieron haber sido exhibidas a personas ajenas al ámbito de su privacidad, máxima teniendo en cuenta que en ese momento era una persona privada de su libertad. Por todos estos motivos entiendo y que por los argumentos esbozados corresponde apartar al magistrado instructor de la continuidad del trámite no solo de estas causas, sino todas otras aquellas en las que está interviniendo el licenciado Vudú como imputado. Nada más. Si me permite, mantengo la reserva de recurrir en casación y el caso federal, cumplo con las formalidades. Una aclaración que olvidó el doctor Bisbal. El día lunes nosotros hicimos la denuncia, como dijo él, pero recién el día martes trajo testimonios el doctor Lijo para hacer la denuncia que él tuvo en presencia como funcionario público que de la declaración indagatoria que se había tomado el viernes. Es decir, se tomó 3 días hábiles, sin contar el fin de semana, él estaba detenido. Entonces, digamos, 3 más 2, 5. Entonces, ¿y hoy quién tiene esa denuncia? Hay 3 denuncias. Hoy la tiene el juzgado del doctor Sebastián Ramos. Las 3 denuncias son una que hizo el doctor Parrilli, la que hicimos nosotros y la que hizo el doctor Lijo. La del doctor Parrilli cayó en el juzgado federal 2, la nuestra en el juzgado federal 10 y la de Parrilli no recuerdo en este momento. Todavía no se unificaron, ¿no? Se unificaron y recién hace pocos días se mandó la vista del 180 y no se hizo nada. Es decir, que digo que no se hizo nada. No. Bueno. Sí, bueno. A veces. Pero a veces. Sinceramente, a veces, doctor, le voy a ser muy sincero para concluir. A ninguno de nosotros nos resulta agradable tener que hacer realizar una denuncia de estas características, menos el licenciado Vudú. Yo tengo todas las etapas, lenta y rápida. Él pidió especial hincapié, me dijo, yo no quiero arruinarle la carrera. No quiero arruinarle la carrera a ninguno de los chicos. A los gendarmes, a los prefectos. Pero es intolerable que lo que haya ocurrido hubiese... Los pobres tipos que los pusieron al lado, además, los mandaron. Yo estaba presente. Era, ponete ahí, vos sacás la foto. Sí, fue denigrante. Lo que quiero Si decir en patas, bueno, me la banco. Pero nosotros, como dijo él, no denunciamos al doctor Lijo en esa denuncia, ni a la ministra Bullrich. Nosotros denunciamos a las personas que intervinieron en el proceso por orden del director del proceso, que tiene que velar por la legalidad del proceso, más una detención. Pero más fuera de broma en ese, perdón, hay 2 cuestiones que cuidar. La carrera de los tipos que no tienen otras herramientas y la institución. A mí me preocupa que digan esto fue prefectura. No fue prefectura. Fue un tipo que estaba ahí de prefectura y alguien que la instrucciones de afuera. Sí, y además, decir fue prefectura es tirarle barro a una institución que no se lo merece. Y además, los prefectos que estaban cumpliendo con esa orden constantemente recibían llamadas ordenando tal cosa. No, el tipo de traje, el que estaba de traje. Le estuvo presente. O de saco. Sí. Así que bueno, nada, eso... Bueno, lo convocamos al doctor Bruti y vamos a la excarcelación. Sí, ¿Yo tengo que estar o me retiro? ¿Vos podés estar? ¿Puedo estar? ¿Puedes estar o también te puedes ir abajo? Arriba. ¿Querés estar? Supongo que sí. Lo que sea mejor para el tribunal. El doctor Bruti ya se Sí. Muchas gracias, doctor.